En las selecciones nacionales hay dos tipos de jugadores, los normales y los naturalizados. Y entre los naturalizados hay un solo tipo, los que generan mucha expectativa y que al final defraudan, salvo algunos, muy pocas excepciones de naturalizados que sí valieron la pena. Hay futbolistas que deciden jugar para la selección del país en donde nacieron, aunque hayan crecido y debutado en otro lado. Otros optan por representar a la selección del país en donde crecieron y debutaron, independientemente del lugar en el que hayan nacido. Hay quienes nacieron y crecieron en un país, pero que prefieren defender la camiseta del lugar de sus padres. Este caso se repite especialmente con los países africanos. Finalmente, hay quienes deciden jugar para la federación del país que les da un pasaporte, aunque sus vínculos con la nación sean cuestionables. Por lo general, los jugadores naturalizados no hacen historia, pero hay excepciones como Robin Lenormand, campeón con la selección española en la Eurocopa 2024. Nacido en Pau, un pueblito bretón mucho más cerca de Inglaterra que de España. Lenormand debutó a los 20 años en el Brest. Lo fichó en 2016 la Real Sociedad y tras 7 años de residencia tramitó la nacionalidad española. Lenormand tenía 26 años y jamás llamó la atención de ninguna selección francesa juvenil, ni mucho menos absoluta. El caso es que acompañando a otro central francés ignorado por Didier Deschamps, Lenormand fue desde el primer día titular en selección española y en cuestión de 12 meses ganó la Nations League en 2023 y la Eurocopa de Naciones en 2024. Kaká nació en 1982. Cacau nació en 1981, concretamente en Sao Paulo. Empezó su carrera en Nacional, no el de Colombia, ni el de Uruguay, y ni siquiera el de Ecuador, sino en el súper desconocido y microscópico Nacional de Sao Paulo. A los 19 años se fue a Múnich, no al Bayern, tampoco al 1860, sino al Turguchu de la Landesliga, o sea, la quinta división alemana. Al cabo de un año, el delantero brasileño llamó la atención del Nuremberg, donde jugó un par de temporadas hasta que lo fichó en 2003 el Stuttgart. 4 años después, Cacau fue junto a Mario Gómez, Pavel Pardo y Sami Khedira una de las leyendas que ganaron la Bundesliga en 2007. Pero Dunga nunca se dio por enterado de los goles y hazañas de Cacau en la Bundesliga. El año en que Cacau marcó 18 goles en Alemania y salió campeón, la selección brasileña carecía de un centro delantero acorde al nivel acostumbrado, pero el técnico brasileño prefirió convocar a otros delanteros de dudoso calibre. Wagner Love del CSKA Moscú, Afonso Alves del Heerenveen, Frech del Marsella, Luis Fabiano del Sevilla, Ricardo Oliveira del Zaragoza y Rafael Sobis del Betis. En 2009, tras vivir 8 años en Alemania, Cacau tramitó su pasaporte y fue convocado por Joachim Löw. Como ya era alemán, su apodo en el vestidor del Stuttgart pasó a ser Helmut. Helmut, de 29 años, fue el suplente de Miroslav Klose en Sudáfrica 2010, mundial en el que Cacau anotó un gol contra Australia. En total, jugó 3 años para la Mannschaft, disputó 23 partidos y anotó 6 goles. 2 años más joven que Cacau, Eduardo da Silva nació en Río de Janeiro y se formó en las inferiores del pequeño club de su barrio, el Bangu. A los 16 años lo detectaron scouts del Dinamo de Zagreb y se lo llevaron hasta Croacia. Eduardo jamás especuló, ni siquiera se atrevió nunca a soñar con ir algún día a la selección brasileña. Así que empezó a jugar con la selección sub-21 de Croacia tan pronto como obtuvo el putovnik. ¿Qué? Así se dice pasaporte en croata, putovnik. Eduardo jugó 12 partidos y metió 8 goles con la sub-21, pero el técnico de la selección absoluta decidió marginarlo de su convocatoria al Mundial de Alemania 2006. Eduardo vivió en total 7 años en Croacia hasta que en 2007 lo fichó el Arsenal. Muy pronto, el croata brasileiro mostró su calidad en el norte de Londres. Eduardo
apuntaba para figura de la Premier League hasta que sufrió una escalofriante lesión que lo dejó fuera de la Euro 2008 cuando ya era la figura de Croacia y para efectos prácticos acabó de tajo con su prometedora carrera, más allá que fue un delantero rentable para el Shakhtar Donetsk y también para la selección croata, en la que jugó 64 partidos y anotó 29 goles, a pesar que al final solo pudo disputar unos minutitos entrando de cambio a la Euro 2012 y en el Mundial de su natal Brasil 2014, tras el cual el mal logrado pero bien recordado Eduardo dijo adiós a la selección ajedrezada. Nadie produce mercenarios al nivel del fútbol brasileño. Generalmente los naturalizados brasileños jamás hubieran tenido oportunidad de jugar con la selección de su país de nacimiento, pero seguramente Deco sí hubiera ido a un mundial con Brasil, de haber esperado pacientemente la llamada. El neoportugués estaba en su prime en 2006, pero habría sido titular en un trabuco como la selección de Brasil en aquella Copa del Mundo, tal vez, pero no estaba fácil. En su posición habría tenido que pelear por un puesto con Juninho y Zé Roberto para acompañar a Ronaldinho y a Kaká en el 11 de Carlos Alberto Parreira. De cualquier modo, Deco se apuró en aceptar el llamado de la selección portuguesa antes para jugar la Euro 2004. Había jugado solo 2 partidos como profesional en el Corinthians cuando lo fichó a los 20 años el Benfica. Sí, el Benfica, que lo cedió al Alverca de segunda división. Benfica no le tuvo fe a Deco y cuando el préstamo terminó, negoció con Salgueiros y lo usó como moneda de cambio por un tal Nandinho. Error histórico. Medio año después, el Porto se avivó y el resto es historia. La naturalización de Deco fue especialmente lenta porque no tenía ni un maldito bisabuelo portugués, así que no fue posible reclamar la nacionalidad sino hasta 2003, cuando llevaba 6 años viviendo en Portugal. El mediocampista jugó la final de la Euro 2004 y llegó a semifinales del Mundial de 2006. Jugó 75 partidos con Portugal, aportó 5 goles y 20 asistencias. Buenos tiempos, aunque no logró ganar nada. Amaury Carvalho, Eder Martins, Rafael Toloi, Emerson Palmieri, João Pedro, Luis Felipe, un montón de muertos brasileños. Resulta llamativo el número de futbolistas poco deslumbrantes nacidos en Brasil que se han valido de su árbol genealógico para jugar con la selección italiana. En los últimos 60 años solo han valido la pena 2. Thiago Motta, que no cuenta porque es hijo de italianos, y Jorginho, que sí cuenta. Jorginho nació en Santa Catarina, al sur de Brasil. El Verona lo fichó a los 15 años. ¿Y cómo pudo hacer eso legalmente si era menor de edad? Gracias al bisabuelo, un inmigrante italiano que se había ido a buscar la vida en Brasil por ahí del siglo antepasado, por lo que tramitar la nacionalidad italiana del chico fue en automático. Jorginho estaba disponible para ambas selecciones, pero ni Italia ni Brasil se interesaron nunca. Jorginho jamás fue convocado para una selección con límite de edad hasta que la rompió en el Napoli y entonces sí, a los 24 años, Antonio Conte lo convocó a la selección, aunque al final no se lo llevó a la Euro 2016. 5 años después, Roberto Mancini no cometería ese error y Jorginho, a pesar de fallar el penal decisivo en la final, fue clave para el triunfo continental italiano. La de Jorginho es una historia en desarrollo, pero suma ya 57 partidos con la Azzurra. Ha aportado a la causa, además de lo más difícil de cuantificar, 5 goles y 3 pases a gol. Así como los jugadores pueden adquirir una segunda nacionalidad, ustedes pueden adquirir un nuevo estatus. Si no se han suscrito, este es el mejor momento para que lo hagan. Y si ya eres suscriptor, entonces puedes cambiar de estatus y hacerte miembro. Únete. Aymeric Jean-Louis Gérard Alphonse Laporte, por si su nombre no lo dejara suficientemente claro, nació en Francia, en un pueblo llamado Hagen, más o menos
cerca de Burdeos. A los 16 años lo fichó el Athletic Club de Bilbao y pasó de panzazo y no sin polémicas el filtro del club, que solo juega con futbolistas crecidos en la región vasca. Laporte jugó 5 años en el Athletic y lo hizo lo suficientemente bien como para costarle la locura de 65 millones de euros al Manchester City en 2018, pero no tan bien como para ser tomado en cuenta por Didier Deschamps, que se llevó al Mundial a Rafael Varane, Samuel Umtiti, Presnel Kimpembe, Lucas Hernández y hasta Adil Rami. Al año siguiente, 2019, Laporte integró el 11 ideal de la temporada en la Premier League. Para entonces ya había ganado 2 Premier Leagues, una FA Cup, 2 Carabao Cups y una Community Shield. Sin embargo, Deschamps prefirió convocar a Clement Lenglet del Barcelona, a Kurt Zouma del Chelsea y a Dayot Upamecano del RB Leipzig. Mientras la selección francesa tenía una plaga de centrales, la selección española se había quedado sin nada de nada en esa posición tras la renuncia de Gerard Piqué y el declive natural de Sergio Ramos. Así las cosas, a alguien se le ocurrió que Laporte, al haber vivido 5 años en España, podía reclamar la ciudadanía aún cuando hace tiempo que jugaba en Inglaterra. Y ¡voilá! El francés, que jugó 51 partidos para selecciones francesas con límite de edad, pero 0 veces con la mayor, empezó a jugar con la España de Luis Enrique. Fue llamado por primera vez en 2021. Salió de titular en todos los partidos de Qatar 2022. Ganó la Nations League en 2023 y fue campeón de la Euro 2024, en la que Américo Juan Luis Gerardo Alfonso Lapuerta, a pesar de estar jugando ya en Arabia Saudita, fue inamovible. Entre los naturalizados hay ciertas diferencias. Laporte solicitó cambio de nacionalidad a la FIFA para poder jugar con la roja. Marco Senna, en cambio, adquirió una segunda nacionalidad y no tuvo que pedirle permiso a nadie porque en Brasil ni siquiera estaban enterados de su existencia. La canariña estaba más que completa en la contención con Gilberto Silva del Arsenal, Emerson, que había pasado de la Roma a la Juventus, y Edmilson del Barcelona. Senna, el jugador más querido en la historia del Villarreal, juró en 2005 la Constitución española y un año después, a los 29 años, ya estaba jugando la Copa del Mundo con su selección alternativa. Senna nació en Sao Paulo, jugó en varios clubes brasileños y llegó a España hasta los 26 años. Su mejor momento, ni duda cabe, fue en la Eurocopa 2008, en que se alzó como una de las grandes figuras del equipo. España inició un ciclo ganador impensable gracias en buena medida al nivel de Marco Senna, que dejó en la banca a Xabi Alonso. Después, el retiro de Luis Aragonés, las lesiones y la aparición de Sergio Busquets hicieron prescindible al carismático naturalizado que no entró en la convocatoria para la Copa del Mundo 2010. De todas formas, Senna ya tenía asegurado un lugar especial entre los más legendarios en la historia de la Roja. Mauro Camoranesi nació en Tandil, provincia de Buenos Aires. Jugó en Aldosivi de Mar del Plata, Santos de México, Wanderers de Uruguay. Volvió a Argentina para jugar en Banfield, retornó a México fichado por el Cruz Azul y tras lo que ya era una dilatada trayectoria, el Verona se llevó al mediocampista de 23 años a Europa. Camoranesi jugó 2 temporadas en Verona, lo compró la Juventus y en 2003, tan solo su tercer año en el calcio, fue convocado a la selección italiana como oriundo. No es que sus padres fueran italianos, no es que sus abuelos fueran italianos tampoco, todos argentinos, pero resulta que uno de sus 8 bisabuelos, Luigi, era italiano y había emigrado a Argentina. Su bisnieto no tuvo que hacer demasiados trámites burocráticos para jugar con la Azzurra en condición de oriundo. Un oriundo muy lejano, por cierto. Camoranesi disputó 2 Eurocopas y 2 Mundiales. Jugó 55 partidos con la selección italiana, brindó 9 asistencias, anotó 4 goles y levantó una Copa del Mundo. Pepe no se llama Pepe, ni tampoco José. Su nombre es
Kepler-Laverán, en honor a dos científicos europeos, Johannes Kepler y Alphonse Laveran. Sin embargo, Kepler-Laverán no nació en Europa, sino en el Caribe brasileño. Así le llaman a su natal Maceió, y a los 18 años decidió cruzar el Atlántico, no para estudiar y encontrar la cura contra el cáncer como posiblemente soñaba su padre, sino para dar patadas a lo que se encontrara por delante. A veces incluso hasta la pelota llegó a patear. Pepe empezó en el Marítimo en 2001, siguió en el Porto y no consiguió la ciudadanía portuguesa sino hasta 2007, ya a los 24 años. De hecho, cuando fichó por el Real Madrid, Pepe todavía era brasileño, aunque un mes después obtuvo el pasaporte luso. Pepe empezó muy tarde su carrera en selecciones nacionales, pero no se preocupen, iba a cobrarse todo el tiempo de compensación del mundo. Tan es así que aguantó 17 años como líder de la defensa portuguesa. Le dio tiempo para jugar 5 ediciones de la Eurocopa y 4 Copas del Mundo, para ganar el título de la Euro 2016, en que además fue nombrado MVP de la final, llevarse la Nations League en 2019 y para en 2024 romper el récord de jugador más viejo en la historia de la Eurocopa a los 41 años y medio. En el pasado, varios nacionalizados triunfaron en su segunda selección. Alfredo Di Stéfano anotó 23 goles en 31 partidos con España, en contraste a Ferenc Puskás, que solo jugó 4 partidos y no metió ni medio gol con la roja. Antes, 4 argentinos y un brasileño ganaron el Mundial con Italia en 1934 y un uruguayo hizo lo propio en la Copa del Mundo de 1938. Los polacos Miroslav Klose y Lukas Podolski no eran naturalizados, crecieron en Alemania. El senegalés Patrick Vieira, el ganés Marcel Desailly y el camerunés Samuel Umtiti se mudaron desde niños a Francia, son franceses. Raheem Sterling nació en Jamaica, pero creció en Inglaterra. Tampoco es naturalizado para efectos futbolísticos. David Trezeguet creció en Argentina, pero nació en Francia. Gonzalo Higuaín nació en Francia, pero creció en Argentina. No son naturalizados. Los argentinos Lucas Barrios y Toro Acuña lo mismo. Tienen sangre paraguaya y consiguieron la naturalización por medio de sus padres. Más de media selección de Marruecos o de Argelia son europeos, hijos de inmigrantes, así que desde la cuna son legalmente africanos. En algunos casos extraordinarios y bajo ciertas circunstancias hay futbolistas que han jugado para 2 selecciones nacionales distintas. Te hablo de sus historias aquí, en un video cuyo link puedes encontrar aquí abajo en la descripción. Te invito a que lo visites, a que dejes tus comentarios, porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega. ¿Es tiempo de que Chivas use extranjeros? No va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? ¿Que de repente van a ser campeones? ¿Una vez cada tanto? ¿Y qué? ¿Van a ser un equipo más?